El amor es eterno. El vínculo que compartes con esa persona en esta vida nunca se romperá. Nada puede romperlo. Siempre están ahí cuidándote. Disfrutan cuando disfrutas la vida. Te observan durante tu duelo y te dicen, está bien, está bien, está bien, estaremos juntos de nuevo. No puedo esperar a que llegues aquí. Te envían señales y empujones, guiándote hacia un camino donde puedes encontrar alegría nuevamente y reconectar con ellos. Debes saber que en el duelo profundo es difícil elevar tu vibración para encontrarlos, así que no te desanimes si no sientes nada. El tiempo ayuda a sanar. Hola a todos. Bienvenidos al programa de Ask Julie Ryan. Combinamos espiritualidad y practicidad para ayudarte a vivir con propósito y alegría. Hoy tenemos a Diane Calderón con nosotros. Diane es medium, asesora espiritual y autora. Experimentó una notable comunicación tras la muerte de su hijo, lo que la llevó a una profunda transformación espiritual. Tengo muchas preguntas para Diane sobre cómo ha navegado su tumultuoso camino hacia la alegría donde ahora reside. Recuerda suscribirte, comentar y compartir este episodio con tu familia y amigos. Hablemos con Diane. Diane, bienvenida. Estoy encantada de que hayas querido unirte a nosotros hoy. Gracias, Julie. Aprecio la invitación para ser una invitada en tu maravilloso programa y no puedo expresar cuánto significa esto para mí y la razón por la que estoy aquí. Muchas gracias. Absolutamente. Tienes un trasfondo en sociología y una carrera diversa en el gobierno. Gracias por tu servicio y aprendiste a ser medium de evidencia. Yo también aprendí cosas espirituales. ¿Cuál fue el catalizador para cambiar del gobierno a lo que haces ahora? Bueno, comenzó primero me retiré del gobierno y luego me convertí en cuidadora de mi esposo que desarrolló demencia de cuerpos de Lewy. Fue una rápida transición de trabajar a tiempo completo para el gobierno a cuidar a mi esposo. Durante las primeras etapas de su demencia, mi hijo falleció en un accidente. Fue un periodo de cambios drásticos en mi vida, adaptándome a nuevas realidades. Su fallecimiento me llevó en una trayectoria hacia tratar de entender el más allá y qué pasa cuando alguien muere. ¿Qué significa? ¿Puedo acercarme y conectarme con él? Mucho sucedió debido a su muerte, lo que me llevó al trabajo que hago ahora, que soy gerente de servicio de plantas para la medium Susan Wilson, pero en el camino he aprendido mucho hasta convertirme en medium de evidencia. Ya, muy bien, entonces cuéntanos sobre eso. ¿Qué? Cuéntanos sobre Matthew, tu hijo, correcto. Cuéntanos sobre Matthew. Cuéntanos sobre qué pasó tras su fallecimiento y si fue en un accidente de coche. ¿Qué pasó y cuáles han sido los pasos a medida que te has vuelto más eficiente y obtienes información que puedes validar del espíritu? Me encantaría escuchar sobre tu viaje. Gracias por preguntar. Matthew tenía 35 años cuando hizo la transición. Hasta entonces era uno de esos únicos hijos en la familia, mimado pero buen chico. Trabajaba duro, no era académico, pero le gustaba trabajar con sus manos. Terminó en construcción y una carrera relacionada. Poco antes de su transición estaba mirando hacia un cambio de enfoque. Quería ser contratista con licencia para ser como el jefe y tener su propia empresa y licitar para trabajos de construcción residencial.
Pensé que eso era realmente bueno y podría ayudarlo a hacerlo. En ese momento cuidaba a mi esposo en etapas medias de demencia de cuerpos de Lewy y estaba mucho en casa. Si Matthew perseguía esta licencia, podría ayudarlo con la parte comercial porque era buena con libros, computadoras y papeleo. Esperábamos progreso en su carrera. Él, desafortunadamente, tuvo un terrible accidente. Estaba cerca de su casa paseando a su perro hacia el parque, a una cuadra de la casa. Necesitaba cruzar una calle residencial. Mientras cruzaba una noche, fue atropellado por un coche y lo sacó de este mundo físico inmediatamente. Fue muy desafiante. Cuando me enteré al día siguiente de que había muerto, me llevó a un mundo diferente. Confiaba en mi hijo para que me ayudara con su papá, mi esposo. En el momento de esto, Matthew vivía en el área de Phoenix. Vivo a 2 horas de distancia. Cuando tenía tiempo, un fin de semana u otro día venía y se sentaba con su papá para que yo pudiera ir a la ciudad y hacer diligencias o papeleo o lo que fuera que necesitara hacer. Era una gran ayuda. Él pasa al otro lado y he perdido eso. No tenía a nadie en quien confiar. Fue un gran golpe en muchos niveles. Mi esposo estaba en un estado de demencia tal que no siempre estaba presente. Cuando recibí la llamada sobre Matthew y se lo dije a mi esposo, no lo entendió del todo. Dijo, "Oh, lo siento", y me dio una palmadita en la cabeza, y eso fue todo. Pasó un tiempo antes de que creo que se diera cuenta de que Matthew había hecho la transición. Matthew, cuando pasó al otro lado, me envió una increíble señal que no reconocí. 24 horas después, entendí lo que había pasado. Esa señal me hizo consciente de inmediato de que él estaba bien, de que estaba en el más allá y comunicándose conmigo. Así que, averiguar qué significaba eso. ¿Compartirías la señal con nosotros? Oh, claro. Así que, retrocederé un poco. 3 o 4 días antes de que pasara, estuvo aquí el fin de semana y se preparaba para irse a Phoenix. Tuvimos una larga conversación. Él y yo teníamos mucho que ver con la situación en la que ambos estábamos y hacia dónde esperábamos dirigirnos. Parte tocó temas espirituales. En un momento le dije, sabes, probablemente moriré antes que tú, Matt, porque soy mayor. Solo pienso que necesitamos hacer una promesa. Quien pase al otro lado primero necesita regresar y hacerle saber a la otra persona, darles una señal o algo para hacerles saber que han muerto. Y él me miró como si estuviera loca y dijo, bueno, vaya, está bien, mamá, supongo que sí. Sí, hagamos eso. Así que hicimos este acuerdo. 2 o 3 días después, estoy en casa por la noche y mi esposo y yo tenemos la televisión encendida. Un programa va a comenzar y estoy un poco inquieta porque me gusta estar ocupada y odio sentarme allí esperando que un programa comience. Noté algo inusual frente a mí a una distancia de un brazo. En mis manos prácticamente había luces brillantes y eran de diferentes colores. Parecían una bengala que uno habría tenido de niño en el 4 de julio. Parpadeaban y brillaban y estaban allí 2, 3 segundos y desaparecieron. Y estoy pensando, está bien, ¿qué fue eso? No hay una explicación lógica aquí. Y miro a mi esposo y él está enfocado en la televisión y aparecieron frente a él, no las vio. Solo está mirando la pantalla. Eran como debería haberlas visto, no lo hizo. Nuevamente, brillaron por unos segundos y desaparecieron. Así que miro hacia adelante de nuevo y estoy pensando, está bien, las he visto 2 veces. No sé qué está pasando. Tal vez estoy perdiendo la cabeza, lo cual no será bueno porque, con ambos un poco fuera de lugar alucinando, ¿cómo vamos a cuidarnos? Aparecieron de nuevo frente a mí. Esta vez se quedaron más tiempo. Se movieron hacia mi izquierda a un ángulo de 90 grados. Seguí las luces hasta allí, mirando como, oh Dios mío, y desaparecieron.
Después de que desaparecieron, noté abajo, en la mesa donde habían desaparecido, había un libro. Y era un libro sobre Edgar Cayce llamado El Profeta Durmiente. Y pensé, oh, wow, esto es realmente genial. Hay algo en este libro que voy a mostrarle a Matt porque Matt debía venir al día siguiente para cuidar a Sal porque tenía una situación con mi hermano que necesitaba atender. Así que, está bien, Matt va a estar aquí mañana, lo sé. Leí en este libro algo sobre que los niños eligen a sus padres. Tuvimos esta discusión el sábado sobre cómo pensé que me eligió como su mamá, pero no podía recordar por qué tenía esa idea. Ahora recuerdo que es de Edgar Cayce, así que se lo mostraré. Esto es emocionante. Abrí ese libro justo en la página donde Cayce habla sobre las almas planeando sus vidas y eligiendo a sus padres. Así que estoy emocionada. He olvidado esas luces. Se salieron de mi mente. La noche progresa. Al día siguiente me levanto y la rutina era levantar a mi esposo, sentarlo en la mesa, preparar el desayuno y saltar al coche y bajar a la carretera. Vivo en un área rural por un camino de tierra. Tengo que conducir para conseguir el periódico, traerlo de vuelta. Mientras conduzco por el camino, un grupo de azulejos se levantó y voló al lado del coche. Eso llamó mi atención porque nunca había visto azulejos en mi vecindario antes. Nunca. Simplemente no son comunes. Y aquí están estos azulejos, y los estoy observando, se alejaron volando. Y pensé, wow, eso fue realmente genial. Mi mente se desvía a cuando mi hijo era pequeño, 3, 4 años, cantaba esa canción, Señor Azulejo en mi hombro, Zipiti Dudú. Así que eso viene a mi mente. Consigo el periódico, estoy regresando a la casa. Luego mis pensamientos se desvían a, ya sabes, azulejos volando sobre el arco iris. Tenía estos pensamientos en mi mente mientras regresaba a casa. Entro, me acomodo, termino el desayuno, coloco a mi esposo en la sala de estar. Suena el teléfono. No recibo muchas llamadas telefónicas, así que lo levanto. Es un número de Phoenix, sin identidad, solo un número de Phoenix. Pensé que tal vez era mi hijo llamando para decirme que llegaría tarde. No lo sé. No era su número de celular, pero dije hola. Era un detective de Phoenix que luego preguntó si conocía a Matthew y explicó que Matthew había sido asesinado la noche anterior. Fue un atropello y fuga. Estaba cruzando esta calle en esta área residencial. Alguien lo golpeó y luego siguió. Me derrumbé. Me derrumbé. No podía creer lo que estaba escuchando. Sin embargo, tuve suficiente presencia de ánimo para obtener tanta información como pude mientras tenía a este detective en el teléfono. Así que estoy tomando notas, ya sabes, como a qué hora sucedió esto y ya sabes, sabes si pasó rápidamente, ya sabes, lo llevaron al hospital, qué estaba pasando. Obtuve los detalles, colgué, tuve que reunir mis pensamientos, se lo dije a mi esposo, recibí la pequeña palmadita en la cabeza y luego, ya sabes, me senté allí y es como, oh no, ¿qué hacer ahora? Te organizas, comienzas a hacer llamadas, así que llamé a amigos y familiares. Fue un día largo y difícil. Más tarde esa noche, estoy sentada en la mesa del comedor. Había acostado a mi esposo y estaba un poco tranquila y estoy esperando que lleguen mis 2 hermanas. Ambas vivían en otros estados. Tuvieron que tomar aviones y arreglarse para encontrarse en Phoenix y alquilar un coche y venir a ayudarme. Así que estoy sentada allí esperándolas y mi mente está pensando, ¿qué tipo de día fue este? Oh, Dios mío. Nunca soñé que enfrentaría un día como este, especialmente en un momento como este. Y recordé la discusión que había tenido con Matthew unos días antes. Y estoy sentada allí y estoy pensando, ya sabes, Matt, recuerda que dije, si uno de nosotros muere, el otro necesita recibir una señal. Quiero decir, no me enviaste nada. Y luego, bang, boom, me golpeó. Oh, espera, ¿a qué hora vi esas luces anoche? ¿A qué hora me dijo el detective que ocurrió este accidente? Fueron exactamente a la misma hora. Wow, 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 wow. Entonces supe en mi corazón que esas luces eran mi hijo, que en el momento en que hizo la transición apareció en mi sala de estar, mostró estas luces a mí, a su papá y nuevamente a mí, y me llevó a ese libro de Edgar Cayce, como diciendo, oye mamá, esto va a tener sentido para ti. Mira ese libro. ¿Recuerdas de qué hablamos? Sí, sí. Te elegí, gracias. Esa realización me dejó sin palabras, pero también me trajo una sensación de paz.
Me ayudó a atravesar ese profundo, pesado duelo y avanzar con el siguiente día, la siguiente semana, los siguientes meses. Pude manejar lo que necesitaba suceder porque sabía que mi hijo realmente estaba bien. Sí, iba a ser difícil y fue duro y nunca había tenido que hacer esto antes, pero podía hacerlo porque sabía que él estaba allí cuidándome. Y no solo fueron las luces, estaba convencida de que esos azulejos y el recuerdo del arco iris estaban conectados con él. Simplemente no hay otra explicación que pueda tener. Sí, estoy de acuerdo. He tenido escalofríos todo el tiempo que has estado contando esta historia, Diane, y los escalofríos, como sabes, y la mayoría de las personas que están escuchando saben que eso es solo. Eso es, los llaman Angel Bobs, como quieras llamarlos. Es solo validación para esta historia. Dios mío. Qué dolor. No puedo ni imaginar pasar por eso. Dios te bendiga. Y sigues de pie, chica. Y puedes hablar de ello. Y luego, qué cosa tan maravillosa. Y gracias a Dios que le mencionaste eso el fin de semana antes de que falleciera. No hay coincidencias en la vida, pero el hecho de que eso estuviera en la mente, para ti y para él, y luego eso lo llevó a enviarte esas señales. Creo que es simplemente notable. Lo es, gracias, es fenomenal. Cuando miro hacia atrás y a menudo reviso ese momento en el tiempo, como el chico no era la persona más espiritual, creciendo. Quiero decir, había tenido alguna educación religiosa, pero no era lo suyo como joven adulto. Pero, sin embargo, era una persona espiritual, sin la práctica. Me sorprendió cuando revisé algunos de sus papeles y libros y cosas, ya sabes, revisando sus pertenencias después de su muerte, que tenía un interés en cosas espirituales. Había algunos libros en su casa que obviamente había abierto y leído, y leí un poco, que llevaron algunas ideas espirituales. Así que estaba muy impresionada porque nunca había hablado mucho sobre eso. Hasta ese momento antes. Tuvimos una discusión antes de que muriera. Fue notable para mí que estaba profundizando en un sentido más profundo de su ser. Y eso no es una conversación típica de cena. Quiero decir, seamos realistas. Simplemente no está ahí. Estás hablando de otras cosas. Mucho es superficial. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el juego? ¿Qué está pasando? Especialmente si comenzaba un nuevo negocio. Estoy segura de que hablaban de eso. No puedo imaginar. Retrocedamos unos pasos. ¿Creciste en un hogar espiritual? ¿Qué te llevó a obtener el libro de Edgar Cayce? ¿Qué fue eso? ¿Cuál es la historia detrás de eso? Cuéntanos. Para quienes no saben, cuéntanos sobre Edgar Cayce. ¿Quién fue Edgar Cayce? ¿De qué se trataba? Bueno, crecí en un hogar muy católico. Muy, muy católico. Ambos padres. Ya sabes, nos metían en escuelas católicas siempre que podían y clases de catecismo. Y yo, hasta mis veintitantos, era una persona muy católica. Mi madre tenía interés en cosas cuando era más joven, en, ya sabes, como Richard Ireland y psíquicos no estoy familiarizada con. No estoy familiarizada con Richard Ireland. ¿Quién es? Si retrocedes a los 60 y principios de los 70, verás que Richard Ireland era un psíquico bastante conocido. A menudo aparecía en programas como el de Johnny Carson Tonight, que es como lo conocí, porque mi mamá veía esos programas, y cuando tuve edad suficiente para quedarme despierta hasta tarde, los veía con ella. Y recuerdo a Richard Ireland pensando, wow, eso es interesante. A mi mamá le gustaba leer sobre Edgar Cayce. Sabes, mamá no estaba en lo espiritual, pero tenía interés en esas áreas y recuerdo eso de niña. Crezco, llego a mis veintes, te casas, tienes familia, te ocupas de cosas, carrera. Dejé un poco de eso de lado, pero curiosamente el hombre con el que me casé tenía un sentido profundamente espiritual y tenía interés en libros como los de Edgar Cayce. Él vino, ya sabes, con un montón de libros de bolsillo de Edgar Cayce, así que con los años revisaba los libros y los leía y aprendía un poco sobre Cayce. Y mi esposo, por supuesto, me influyó para alejarme un poco de la perspectiva religiosa y ver las cosas de una manera más espiritual. Así que me alejé del catolicismo y comencé a ser un poco más espiritual e interesada en esas cosas. Cayce fue ya
el profeta durmiente. Fue un hombre que ganó prominencia a principios de los 1900, como desde 1908 hasta los 1940, y fue un hombre notable. Lo siento, un hombre notable que no era el mejor educado, pero tenía una forma de conectarse con información del otro lado. Uno podría ni llamarlo hoy la conciencia colectiva, pero él podía acceder a cosas que la mayoría no accedemos y dar información. Era conocido como profeta o vidente. Profetizaba cosas futuras. Algunas se han cumplido, otras no. Tenía una habilidad extraordinaria para ver más allá de lo evidente. También podía entrar en lo que llamarías un estado de trance, donde estaría acostado tal vez en un sofá y una persona le haría preguntas, la gente le escribía cartas y decía, oh, tengo tal o cual problema de salud, esto ha estado sucediendo, ¿qué hago al respecto? Y desde un estado de trance, Edgar podía darles una prescripción o una recomendación sobre cómo impactar esa salud para que mejorara si no se curaba. A veces cuando entraba en estos estados de trance, tocaba vidas pasadas, hablaba de, oh, bueno, viviste anteriormente en tal o cual era, a veces iba hasta la Atlántida, a veces las vidas podían remontarse a cuando Jesús caminó por esta tierra. Cayce tenía una conexión fuerte con el Maestro Jesucristo. Era fascinante. Si alguien no conoce a Edgar Cayce, hay un instituto, creo que are.org, que estudia a Cayce. Es un recurso valioso para aprender más sobre su vida y obra, toneladas de recursos e información sobre él. Es fascinante. Aquí hay un pequeño dato que quizás no sepas. Vivo en Birmingham, Alabama, y Casey estableció su oficina en Selma, Alabama, donde es famoso por los derechos civiles, ya sabes, el puente Petus y MLK y los chicos cruzando el puente y la policía de Alabama estaba allí. Y toda esa historia que pensé que era realmente interesante, que trabajó desde Selma y su oficina, todavía está allí. La han convertido en un lugar histórico, un tipo de lugar, y pensé que era interesante que de todos los lugares en el planeta, ya sabes, uno de los más históricos de América, lugares, ya sabes, especialmente por los derechos civiles y la igualdad de las personas y todo lo que vino con eso, que él estaba trabajando desde Selma. Yo creo que eso es fascinante. Estoy segura de que esa sociedad ha investigado sobre eso. Sería divertido hablar con él sobre por qué Selma. Sí, te hace preguntarte, no había escuchado eso, Selma. Siempre pienso en los derechos civiles, Martin Luther King, pero mientras hablas, tal vez había una energía en ese lugar que atrajo un sentimiento espiritual elevado para tratar a las personas como seres humanos, independientemente de los antecedentes, y estar conectados con el yo superior, la conciencia superior, todo lo que es con Dios. Creo que hay lugares con energía más alta. I agree. Wow. Y esa parte del estado de Alabama se conoce como el cinturón negro. Y no es negro por los esclavos negros, es negro porque el suelo es muy rico allí. Y eran todas plantaciones. La mayoría eran plantaciones de algodón. Y así que hay absolutamente. Tienes toda la razón. Y hay montículos indios, montículos nativos americanos y cosas así por toda esa parte del estado. Así que creo que diste en el clavo. Nos desviamos. Pero son datos interesantes. Volviendo al catolicismo, fui criada como católica romana, ahora soy una católica de cafetería, tomo lo que me gusta, dejo lo que no tiene sentido, pero creo que los católicos educan bien sobre ángeles guardianes, santos y el Espíritu Santo, dándonos una plataforma para lanzarnos hacia una espiritualidad más profunda, que creo que la Iglesia Católica y todas las religiones y culturas espirituales comenzaron para ayudar a desarrollar la espiritualidad. Luego, en civilizaciones y gobiernos, quienes querían controlar a las masas se involucraron. Las estructuras religiosas fueron utilizadas para guiar y a veces
manipular. Pero el núcleo de todas son los conceptos espirituales, incluso las grandes catedrales del mundo. Tienen incienso para tu olfato, tienen cantos gregorianos y música y órganos de tubos. Fui a misa hace un par de semanas, estuve en Nueva York el fin de semana pasado, fui a misa en la Catedral de San Patricio al mediodía. He estado en esa iglesia muchas veces, pero nunca había ido a misa allí, y abrieron ese órgano de tubos que es enorme. Oh, Dios mío, la vibra en esa iglesia, no puedo ni empezar a decirte cuando eso estaba sonando. Eso es parte de ello. Creo que las religiones organizadas, con todos sus defectos, el núcleo de ellas, al introducirnos a la espiritualidad, está ahí. Además, aprendí la oración del ángel de la guarda cuando era niña. ¿Rezabas eso de pequeña? ¿Sabes, ángel de la guarda? God, my guardian dear, to whom's got, yeah. A través de quien el amor de Dios puede estar aquí. Estoy en mis 60s y lo recuerdo porque yo lo decía todas las noches y así nos da esa base desde para saltar, como cuando estás aprendiendo a nadar, ya sabes, y sales a un lago y tal vez hay un muelle en medio del lago o algún tipo de isla o algo así y eso, y luego puedes saltar desde allí y explorar otras cosas. Sí, bueno, retrocediendo, leíste las cosas de Edgar Cayce. Sí, y luego estabas ocupada siendo esposa, madre y agente secreta para el gobierno, ¿verdad? Simplemente no puedes decirnos por qué tendrías que matarnos por algo así y todo eso. Y luego, a lo largo de tu vida, cuando Matthew estaba creciendo y era joven, ¿tuviste tiempo para perseguir algo de eso o fue después de que Matthew creció y te jubilaste y tuviste algo de tiempo extra entre tus tareas de cuidado? ¿Es cuando lo retomaste para leer más al respecto? Sí, es cuando lo retomé. Sabes, hasta ese momento, sí, la vida estaba ocupada y tenía interés en cosas y a veces leía un libro sobre lo que fuera, pero nunca realmente me adentré en ello. Era más un, ya sabes, interés pasajero. Pero con el fallecimiento de Matthew, ciertamente aumentó mi interés en asuntos espirituales exponencialmente. Comenzó poco después de que Matthew falleciera. Escribí un obituario y lo envié para el periódico en Phoenix. Recibí una llamada de un editor o quien maneja estos en el periódico y tuvimos una discusión. Necesitaban verificar información. Esta chica me dijo, este es un obituario interesante que escribiste y normalmente no hago esto, pero puedo hacer una recomendación. Y yo dije, está bien. Ella dijo, podrías encontrar algunas ideas al leer un libro sobre Alison Dubois, una medium de Phoenix y un libro de Mark Ireland. Encuentra esos libros, creo que obtendrás ideas. Así que A, fue interesante que esta chica me dijera esto y B, seguí su recomendación y pedí los libros. Y descubrí que Alison Dubois era esta medium de Phoenix que era bastante conocida. No había oído hablar de ella antes. Tenía información excelente en su libro. Luego fui al libro de Mark Ireland y ese realmente marcó mi camino en mi vida futura. Mark Ireland. Sabes, mencioné a Richard Ireland antes. Mark es el hijo de Richard. Y Mark Ireland también es del área de Phoenix. Y su hijo había muerto 2, 3 años antes. Mi hijo, en una caminata, fue un fallecimiento inesperado y Mark buscaba respuestas. Y cuando comenzó su búsqueda, se reconectó con lo que su padre había hecho y parte de ese trabajo. Mark realmente no lo había perseguido. Había tomado un camino diferente, pero ahora su interés se reavivó, así que terminó tratando de averiguar de otros que eran mediums qué había pasado con su hijo, qué había experimentado y reconectarse con su hijo, Brandon. Leer los libros de Mark encendió mi interés. Mark mencionó varios recursos en Arizona, que pensé, tengo que seguir algunos de estos porque mi historia es no muy diferente a la de Mark. No es la misma, pero es similar. Estoy en una búsqueda ahora. Seguí estos recursos que Mark tenía. Comencé a leer sobre otros mediums y a conectarme con personas y encontré bastante información.
Eventualmente fui llevada a Helping Parents Heal. Mark Ireland fue uno de los fundadores, junto con Elizabeth Van A. Boisson. Fueron reunidos por Suzanne Wilson, la medium para la que ahora trabajo. Todos se juntaron y Helping Parents Heal despegó desde allí y se ha convertido en una gran organización. Me ayudaron al principio de mi camino, así que eso fue fascinante. Comencé a leer, eventualmente decidí que estaba cómoda y necesitaba una lectura con un medium. Así que hice algo de investigación y elegí a alguien del otro lado del país pensando, bueno, ya sabes, no me conocen de nada y esto será bueno. Un buen medium debería poder hacer una conexión con mi hijo. No sabía mucho sobre cómo funciona la mediumnidad, así que tenía una larga lista de preguntas que iba a hacerle a Matt y simplemente sentía que sería como una llamada telefónica y él diría, sí, mamá esto y sí, mamá aquello. Así que tenía mi lista, pero sabía lo suficiente como para no dar demasiada información a un medium, dejar que ellos tomen el control y veamos qué llega. Tuve esta lectura con el medium, fue por teléfono y fue un cambio de vida. Este medium primero se conectó con mi madre, que había fallecido muchos años antes. Mi madre luego trajo a mi hijo. Y el medium hizo esta conexión increíble con mi hijo y tenía evidencia que no podía haber adivinado o investigado sobre mi hijo. Tenía su perro que había fallecido meses antes, un gato que había desaparecido un año antes. Lo describió, su personalidad. Llegó mucha información. Estaba simplemente asombrada. En un momento dijo que sentía que su fallecimiento había sido muy rápido, fue un poco trágico, pero no podía sintonizar exactamente qué había pasado y no estaba segura si fue por sus propias acciones o algo más había pasado que lo había llevado rápidamente. Así que estaba un poco desconcertada por eso. Llegamos a un punto donde ella dijo, ¿tengo preguntas? ¿Hay algo que me gustaría preguntar? Eso llevó a un área diferente. Pregunté sobre otra persona joven que había fallecido y ¿estaba esa persona disponible para presentarse? Antes de que la persona pudiera decir mucho, Matthew básicamente la empujó y dijo, espera, no he terminado. Así que el medium me dice que tu hijo está empujando diciendo que hay más que quiere decir. Creo que tiene que ver con la forma en que falleció. Ahora, Julie, esto es notable, lo que mi hijo trajo. A diferencia de una llamada telefónica, podría haber dicho directamente, sí, mamá, estaba cruzando la calle y fui tonto y el coche me golpeó y lo siento. No, lo que él transmitió a través del medium fue que estaba yendo al otro lado. Pero en cambio, los ángeles vinieron y dijeron, es hora de ir al otro lado. Y así fue, al otro lado. ¿Tiene sentido para ti? Eso tenía perfecto sentido para mí, Julie, porque las circunstancias es de noche. No hay mucha iluminación en esa esquina. Fue a esa esquina para cruzar la calle al otro lado con el perro. Siempre se detenía en la esquina cuando paseaba al perro al parque porque temía que si ella salía del patio, podría correr a través de la calle para visitar a sus amigos en el parque. Siempre era cuidadoso al hacerla sentarse y esperar para asegurarse de que era seguro antes de cruzar. No entendía por qué no fue seguro esa noche. No tenía sentido para mí por qué cruzó esa calle si un coche venía por ese camino. Así que estaba cruzando de un lado de la calle al otro lado. El coche lo golpeó justo antes de que pisara el otro lado de la calle, así que no llegó al otro lado de la calle. Los ángeles vinieron y dijeron, es hora de ir, y lo llevaron al otro lado de la vida. Y sabía por lo que él transmitía que no se suponía que viera ese coche que venía. El perro estaba delante de él, ella estaba a salvo. Él se suponía que debía salir en ese momento. Los ángeles lo llevaron. Estaba ciego a este coche que venía y lo llevaron al otro lado. Esto me trajo mucha paz. A. No estaba en algún deseo de muerte cruzando la calle. B. No estaba siendo descuidado.
Fue trágico, pero había un propósito. Era su momento de irse y a la larga es difícil, ya sabes, cómo juntar todo. A la larga, este joven que realmente lo golpeó se entregó después, ya sabes, simplemente se asustó y fue a la casa de su mamá y ella dijo, no, llama a la policía, entrégate. Y pasó por el proceso judicial. Él no tenía intenciones de hacer nada malo, simplemente sucedió. No recuerda por qué golpeó a alguien. Ni siquiera se dio cuenta. Pensó que tal vez era un perro. No vio a nadie. Escuchó el golpe, pensó que era un perro, se asustó y siguió. Así que para el camino de vida de este joven había alguna razón para pasar por esa experiencia. No sé qué es. Esa es su vida. Pasé por el proceso judicial. Resultó que él recibió una sentencia condicional porque no pudieron probar intención. Y en la sentencia le dije que lo perdonaba por lo que haya pasado. Y le deseo lo mejor y espero que le vaya bien. Y el juez le dijo que eso era un regalo de esta mujer y solo te voy a dar libertad condicional. No te voy a sentenciar a nada, solo sigue las reglas por 5 años y no regreses. Y hasta donde sé, le fue bien después de eso. Pero eso fue algo que él tiene que pasar en su vida, evaluando lo que sucedió esa noche. Así que hubo una convergencia de cosas. Mi hijo necesitaba salir. Este joven necesitaba una lección de vida y yo crecer en una persona espiritual y necesitaba esto, creo, para ayudar a mi esposo durante los siguientes 2 años, porque 2 años después es cuando él pasó a la demencia. Tener esta conexión espiritual con mi hijo ayudó enormemente a pasar lo que luego necesitaba hacer para cuidar a mi esposo y más tarde mi desarrollo como medium. Cielos, chica, qué historia. Vaya. Y escucho todo esto y pienso, está bien, ese editor de los clasificados o los obituarios del periódico. Matthew la guiaba para darte esa información cuando esa información llegó sobre de qué medium elegiste y todas esas diferentes variables que entraron en tu proceso de decisión para elegirla. Y luego ella llega con todo eso de ayudarlo a cruzar al otro lado, tanto literal como figurativamente, tanto espiritual como físicamente. Es notable también. Toda la organización Helping Parents Heal, de la cual estoy muy involucrada también, de hecho. He hablado en sus 2 últimas conferencias y gran fan de Helping Parents Heal y Elizabeth e Irene y todos ellos y los fundadores y el consuelo que veo que estos padres que han perdido un hijo son capaces de traer a sus vidas al tener la oportunidad de hablar telepáticamente, ya sea ellos mismos o a través de un medium. Es transformador. Y la investigación que he visto sobre el duelo muestra que esa es una de las formas más efectivas de ayudar a alguien a sanar en su duelo, es poder comunicarse con el espíritu de su ser querido. ¿Ha encontrado lo mismo? Parece que lo has hecho personalmente, pero ¿lo has encontrado con otros? Sí, definitivamente. Lo he encontrado en muchos niveles diferentes. Sabes, en parte asistiendo a algunas de las sesiones de Helping Parents Heal en persona y luego en línea y viendo mediums que han hecho conexiones con los padres que han sido transformadoras. Para esos padres, quiero decir, no hay nada más maravilloso que escuchar que tu hijo está bien y que tu hijo te está viendo y que tu hijo sabe lo que estás haciendo y que tu hijo solo te está animando a avanzar, ya sabes, en el proceso que estás pasando, pero a esperar reunirte con ellos en algún momento. Eso es increíble. He aprendido mucho de hacer las lecturas, de los libros que leo sobre mediumnidad y lo sanador que ha sido. Aprendí mucho al hacer las clases que tuve la suerte de experimentar para aprender a ser medium, porque en esas clases practicas mucho con tus compañeros y haces conexiones, y algunos de esos estudiantes
Tienen hijos del otro lado, algunos pueden ser padres u otros seres queridos y te das cuenta de, oh, wow, acabo de encontrar que esta persona es el hijo de mi consultante. Y oh, esto es realmente genial, lo que he podido darle a esa persona. Oh, mira qué emocionados están. Así que te da una sensación cálida y agradable por dentro. Y luego, al convertirme en medium de evidencia, no he hecho muchas lecturas, pero las que he hecho, si es un niño el que entra, es más especial que cualquier otro. Y son notables en cómo se presentan y esta información para mí, para luego traducir y tratar de, ya sabes, proporcionar al consultante para que obtengan algún tipo de esperanza y sanación. Es notable cómo el espíritu es capaz de hacer eso a través de, ya sabes, usándome como una especie de infalible. Claro, claro. Y creo que es importante recordar que las personas cuando están de duelo, especialmente al principio, es una vibración baja y el espíritu se comunica en canales de alta vibración. Y siempre digo que el espíritu no se comunica en canales de me siento mal porque la vibración es demasiado baja. Así que al principio encuentro que usar un medium es útil para comenzar ese proceso de sanación de las preguntas que recibo todo el tiempo. Diane, y me encantaría saber si tienes experiencias similares también. Es número 1. ¿Quieren saber? ¿Están bien? Bueno, sí, están en el cielo. Es fabuloso allí. Todos están bien. Todos van al cielo. Todos los perros van al cielo. Todas las personas también. Eso es lo primero. Número 2, ¿quién está con ellos? Muchas veces dirán, ¿quién está con ellos? Y Matthew te dio esas dos respuestas de inmediato. Al frente, parece. Y luego entramos en otras cosas también. Así que cuéntanos cómo obtienes información de Matthew y de otros cuando trabajas con un miembro de la familia que ha perdido a un ser querido y quieren comunicarse con ellos. Por favor, comparte con nosotros cuál es tu experiencia, cuál es tu técnica, cómo lo haces, cómo te comunicas con ellos, qué tipo de cosas escuchas. Bien, buena pregunta. Un poco sobre Matthew. Él se comunica mucho. En raras ocasiones lo he escuchado en mi cabeza hablándome o, ya sabes, es como si estuviera parado a mi lado. Escucho algo, pero no es extenso. Es solo un pequeño hola, mamá. O ya sabes, algo por ese estilo. Pero está alrededor todo el tiempo y, ya sabes, hace cosas. Me envía señales, juega con la electrónica y las luces y cosas así. Así que lo sé. ¿Puedes darnos ejemplos de eso? Uno realmente bueno es él instaló los ventiladores de techo en mi comedor y cocina. Al principio, cuando la gente estaba en casa, especialmente mis hermanas o su novia, cualquiera cercano, y podíamos estar en esa habitación hablando de él, el ventilador se encendía. No por sí solo. Por sí solo. Y ya sabes, la luz, el ventilador estaría funcionando. Recientemente, su exnovia, ella viene a visitarme, a veces se queda, ya sabes, una semana o dos. Y estábamos trabajando en la cocina y hacía calor y ella dijo, oh, enciende el ventilador, fui a encenderlo, tiene un control remoto, no un interruptor regular y no funcionaba. Y lo abrí y voy a cambiar la batería. Y es una batería de aspecto raro. Algo que no tendrías en tu cajón. Estoy como, oh, ya sabes, no tengo la batería, no puedo encenderlo. Así que lo dejé. Seguimos, comimos. Más tarde estamos en la sala y noté que el ventilador funcionaba. Y le dije a ella, oye, Alex, mira la cocina. Y ella dice, pensé que dijiste que la batería estaba muerta. Dije, la batería ni siquiera está en el control remoto, está en mi bolsillo. Está bien, Matt, eso es genial. ¿Cómo hiciste eso? Eso fue hace unas semanas. Así que hace cosas así. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo crees que hacen eso? ¿Cómo crees que son capaces de controlar la electrónica? Creo que porque están en una vibración alta y somos seres energéticos. Y porque somos energéticos es fácil controlar la energía. ¿Y qué es la energía? Es electromagnética. Son fuerzas eléctricas. No parece mucho esfuerzo para ellos jugar con la energía, para activar cosas. Ahora, uno que no entiendo del todo cómo hace esto, y lo hizo ayer. Cada noche paseo a mi perro, bajo por la carretera. Esos pájaros azules que me había enviado aparecían casi cada invierno.
Durante años recibí estos pájaros azules. Aparecían, tengo algunos arbustos aquí con bayas. Venían y comían las bayas y luego se iban. Los veía por unos días. Intentaba tomar fotos. El año pasado no hubo pájaros azules. No vi ninguno. Así que pensé, supongo que eso es el fin. Matthew se aburrió de jugar con pájaros azules. No sé, estoy paseando al perro, pensaba en algo del trabajo que hago aquí y de repente algo llamó mi atención y miro. Y una bandada de pájaros azules, no te miento, una bandada de pájaros azules vino volando hacia mí. Pasaron a ambos lados. Uno aterrizó a unos 20 pies de mí en un poste de cerca y simplemente se quedó allí en su gloria. Y estoy como, oh, Dios mío, Matt, esto es genial. Sabes, tengo una entrevista mañana. Wow, esto es genial. Me estás enviando los pájaros azules hoy. No pude tomar una foto porque para cuando tengo mi teléfono listo, luego volaron y los vi volar sobre la casa. Así que pensé que eso era otra señal de mar. Ahora, ¿cómo hace que los pájaros hagan eso? No tengo idea, pero lo hace. Y aparecen cuando menos lo esperas. Así que eso fue bastante genial. Ahora, conectar a otras personas y sintonizar con el mundo espiritual no es fácil para mí. Hay mediums como Susan Wilson que es común para ella, creo, hacer esas conexiones, ya está vibrando en una frecuencia alta. Tengo que trabajar en ello. Así que he aprendido a elevar mi propia frecuencia. Hay un proceso llamado sentarse en el poder que uso. Si voy a hacer lecturas, practico eso con anticipación y simplemente elevo mi vibración. Y luego, cuando me preparo para una lectura, pido un guía espiritual maestro. Le pido que se encuentre con los seres queridos de la otra persona, la persona para la que voy a sentarme, e invitarlos y organizar eso. También tengo un equipo de ayudantes que son mi esposo Sal y mi hijo Matt, porque son buenos comunicándose, muy buenos en eso ahora. Y les pediré, Sal es bueno con cómo, la multitud mayor del otro lado. Matt es bueno con la multitud más joven. Así que van a esos seres queridos y les hablan y les hacen saber cómo trabajo y qué tipo de información realmente puedo conectar y algunas cosas con las que podría tener problema. Luego pido que Sal sea como el maestro de ceremonias y digo, está bien, Sal trae a alguien. Así que ahora tengo a mi consultante, hacemos un poco de, no es exactamente una meditación, pero un poco de oración para elevar ambas energías, para encontrarse con las energías del espíritu. Y pedimos al espíritu que entre, los invitamos. Así que Sal trabaja como el maestro de ceremonias y lo veré traer a alguien a un podio. Y empiezo a describir lo que veo, siento, escucho, percibo de esta persona espiritual. Si tengo problema, le pediré a Sal que lo intensifique. Si es una persona más joven, Matthew es bueno en acercarse y susurrar en su oído. Ya sabes, oye, esto es lo que necesitas hacer. Así que recibo esta información. Llega en diferentes formas. No es completamente claro. No es como si pudiera verte ahora mismo, Julie, y decir, oh, tienes una blusa roja con un gran copo de nieve blanco. Es un poco borroso, nebuloso, y tengo que darle sentido. Cualquier tipo de palabras, imágenes o emociones, tengo que traducir y tratar de entender lo que el espíritu me da. Luego comparto eso con el consultante. Trato de pedirle al consultante que no me dé demasiada información o reaccione a menos que necesite aclaración o tal vez un poco de ánimo. A veces siento que tengo a tu tía y ella está usando esto como si fuera una bailarina y tiene una falda de vuelo y estos zapatos de montar en blanco y negro y se está divirtiendo haciendo, ya sabes, el jitterbug. ¿Eso tendría sentido para ti? Y si ella dice, sí, eso suena como a mí, está bien, bueno, déjame seguir desde ahí. Y luego la información fluye como loca. Si dicen, no puedo aceptarlo, entonces cambiaré y diré, bueno, déjame obtener más. Y si no parece ser quien creo, sigamos adelante. Y luego seguimos, porque a veces un consultante puede no entender lo que recibo que están buscando. Realmente esperaba escuchar de abuelo Jack. ¿Por qué está apareciendo esta señora? No sé quién es. Y luego más tarde podrían decir, oh, espera, ya sabes, tenía una tía que hacía eso. Oh, eso fue genial. Así que es interesante. Como dije, no es completamente claro, pero estas cosas llegan y es fascinante. Es como si contaras la historia del alma de la manera en que quieren que se cuente.
y no necesariamente vienen y le dan al consultante lo que podrían esperar. Al igual que mi primera lectura, estoy esperando escuchar, ya sabes, nombre y, ya sabes, fechas y exactamente qué pasó y en su lugar. En su lugar, mi hijo entraba con otra información que tenía más sentido para mí. Así que el espíritu sabe lo que necesitan transmitir y saben lo que necesitas escuchar, aunque no lo sepas. Y nosotros podemos controlar lo que nos dicen. Eso es lo que de vez en cuando obtendré eso, que alguien vendrá con una lista de preguntas y cosas. Una vez tuve un caballero cuya esposa había muerto y estaba buscando algo en particular que quería escuchar de ella y ella no lo dijo. Bueno, al final estaba decepcionado y dijo, bueno, hoy es mi cumpleaños. Y ella no me deseó un feliz cumpleaños. Y dije, pero ella nos había dicho como todas estas cosas sobre su salud y necesitas revisar esto y tienes esto pasando y aquello pasando. Y creo que había una fuga en algún lugar de su casa. Y necesitas hacer, quiero decir, todas estas cosas detalladas para ayudarlo. Y lo único en lo que estaba enfocado era que quería escuchar feliz cumpleaños de ella. Y así le dije, recuerda que el tiempo no es una cosa en el mundo espiritual. Así que un cumpleaños es irrelevante para un espíritu. Es relevante para nosotros aquí en la forma humana, pero no necesariamente alguien más que está en el mundo espiritual. Y yo también encuentro, y me encantaría escuchar tu opinión sobre esto, Diane, que a veces nos dan señales y símbolos y cosas que son tan aleatorias y piensas, ¿en serio? ¿Qué pasa con eso? Fresas. Escucharé fresas y diré, bueno, fresas. ¿Le gustaban las fresas? ¿A tu madre le gustaban las fresas? ¿Te gustan las fresas? ¿Qué pasa con las fresas? Bueno, no, pero de niño vivíamos en una granja y cultivábamos fresas. Está bien, Y así es casi como si a veces siento que estamos en una búsqueda del tesoro y ellos nos darán una señal o un símbolo o tal vez una frase. Y luego también encuentro que una vez que comenzamos a hablar con ellos, me recuerda a una bomba de agua antigua en una granja. Sabes, para un pozo de agua tienes que bombear la manija un poco para que fluya. Y aludiste a eso hace un minuto, que es como una vez que comienzan a hablar, entonces son realmente habladores. Y creo que todos tienen TDA también, porque hablarán sobre. ¿Estás de acuerdo? Hablarán sobre una cosa y luego algo de un tema totalmente diferente. Y estarán saltando con todas estas cosas. Creo que están tan emocionados de tener ese canal de comunicación abierto, pero siempre digo que los espíritus tienen TDA, porque no necesariamente fluye congruentemente como esperaríamos tener. Nuestras conversaciones son aquellos de nosotros en nuestras encarnaciones humanas. ¿Has experimentado eso? Yo tengo. Creo que a veces los espíritus están tan emocionados de tener esta oportunidad de transmitir información. Pero sí, como dices, hay tanto que quiero decir, ¿sabes? Pero, ¿sabes esto? Este medio es denso. Déjame ver si puedo pasar por aquí. Y sí, están tratando de meter mucho en un corto periodo de tiempo. Sí, claro. ¿Cómo sabes que realmente es por Matthew? ¿Has hablado con él desde que está en el cielo? Yo llamo al mundo espiritual cielo. Sabes, soy una buena chica católica, así que para mí es el cielo. Entonces, ¿cómo sabes? Aludiste a eso hace un par de minutos, que harás algunas preguntas a la persona con la que estás trabajando, cuyo ser querido ha fallecido. ¿Cómo te sientes segura de que obtienes información precisa? Te llamas medio evidencial. ¿Qué significa eso? ¿Hay algún tipo de como un medidor que usas tal vez intuitivamente para verificar la información que estás recibiendo? ¿Cómo funciona eso? Cuando la información llega a tu cabeza, ¿editas algo de lo que recibes? ¿Simplemente vas con lo primero que te viene a la mente? ¿Cuál es tu técnica en eso? Bueno, en general, mi técnica es proporcionar, en su mayor parte, lo que sea que fluya en mi cabeza. Ahora, hay veces que tengo que retroceder y pensar, ¿sabes? Realmente necesito ver, ¿sabes? Compartir eso o decir eso.
y podría necesitar analizar. Quiero decir, si el espíritu me mostrara algo que no tengo claro, podría, sabes, estar preguntando en mi cabeza, ¿estás seguro? ¿Qué es eso? Necesito más información. No lo digo al consultante, pero confío en que lo que recibo necesita ser transmitido. En su mayor parte, no trato de analizar si va a ser evidencial, si es preciso, si está bien o mal. Solo voy a transmitir lo que estoy recibiendo y dejar que el consultante descubra si tiene sentido, si es evidencia que pueden validar o no. A veces no. A veces les llega más tarde. Solo hay que confiar. Tuve una lectura que destacó, fue un joven fallecido. No sabía que la mujer había perdido un hijo. Esto es lo que recibo de inmediato. En un momento, agita un llavero, como llaves de coche. Dije, oh, me muestra llaves de coche. Veo un coche detrás de él. Siento que estaba feliz de recibir un coche antes de fallecer. Y ella dice, oh, sí, le dimos un coche cuando terminó la preparatoria. Dije, bueno, está agitando este llavero y me está mostrando algo sobre la ciudad de Nueva York. Estoy viendo como la Estatua de la Libertad. Bueno, no sé nada sobre la ciudad de Nueva York. Bueno, esto es realmente prominente. Estoy viendo la ciudad de Nueva York. No tenemos conexión con Nueva York. No sé qué significa. Dije, está bien, pero ahora veo un parque, un árbol. ¿Hay alguna conexión aquí? No sé. No sé qué significa eso. Me enteré más tarde, después de la lectura, que le habían dado este coche cuando se graduó de la preparatoria y su tía había visitado recientemente la ciudad de Nueva York y le había dado un llavero de la ciudad de Nueva York. Y lo habían puesto en un árbol que plantaron para él en el parque. Tenían el llavero en el parque. Ella lo había olvidado por completo. Ahora eso es bastante evidencial. Si me hubiera detenido, bueno, ¿cómo? Ella no puede aceptar Nueva York. Y, sabes, tenemos el llavero, pero no sé qué más. Lo olvidaré. No, lo saqué y luego tuvo sentido más tarde. Así que tengo una historia divertida sobre eso ahora mismo. Cuando contabas la historia de Nueva York, vino a mi mente, llamo a esos descargas divinas. Todos las recibimos, ¿verdad? La mayoría no les presta atención. Recibí una descarga, comparte la historia sobre la tabla de surf. Al escuchar esto, dijiste llavero, pensé bingo, por eso debo compartir la historia de la tabla de surf. Hablaba con una mujer que perdió a su hijo y él me mostraba una tabla de surf. Seguía mostrándome la tabla de surf. Ella dijo, vivo en Nebraska, no estoy cerca del océano, no estoy cerca de una playa, mi esposo, mi hijo nunca la ha servido, era un joven adulto cuando falleció. Y dije, bueno, sigue mostrándome una tabla de surf. Y seguimos hablando con él y todo el tiempo que hablábamos con él estaba junto a una tabla de surf. Parecía un anuncio de gafas de sol, Maui Jim o algo de un blanco. Y entonces dije, bueno, sabes, esto de la tabla de surf es tan prevalente que tal vez algo va a surgir con una tabla de surf. A veces nos muestran señales de cosas que aún no han ocurrido. Y ella comenzó a reír. Dije, ¿qué? Ella dijo, tengo una tabla de surf en mi llavero. Dije, cada vez que mires tu llavero con una tabla de surf, tu hijo quiere que sepas que está a tu alrededor. Ese es un gran ejemplo de cómo los espíritus se comunican conmigo para compartir la historia de la tabla de surf, una situación similar. Creo que eso lleva a no juzgar lo que recibes. Enseño que la primera cosa que viene a tu mente, ya sea que tenga sentido o no, no importa. Es esa primera cosa, incluso si llega antes de que hayas pensado el pensamiento por completo. ¿Has encontrado que a veces es el caso que comenzarás a recibir información antes de que hayas terminado de pensar el pensamiento o decir lo que sea él? El comentario o la pregunta es, Absolutamente. Obtienes estos sentimientos, imágenes, un sentido de algo, ¿verdad? Comienzas a hablar. Es como, oh, está bien, sí, ahora. Sí, está llegando ahora. Tiene sentido. sí, ¿puede alguien hablar con el espíritu?
Creo que cualquiera puede. Creo que nosotros como humanos siempre dudamos de nosotros mismos y sentimos que, bueno, no puedo hacerlo. No tengo la formación o no soy religioso o no soy espiritual o lo que sea, lo que sea, lo que sea. Si dejáramos de lado nuestra programación previa y aceptáramos que el espíritu está aquí, puedo escuchar, hablar y recibir señales de ellos. Solo necesito abrir el corazón, elevar la vibración. Meditaciones pueden ayudar y también estar en la naturaleza. Clases pueden ayudar a aprender técnicas para elevar tu vibración. Puedes hacer oración simple. Al ser criada católica, ¿cuántas oraciones hicimos? Entra en un estado meditativo a través de la oración o cualquier cosa. Puedes entrar en un estado meditativo haciendo algo rutinario. Tejes, coses, lavas platos. Entras en un estado donde tu mente simplemente está haciendo sin pensar. Luego pregunta, oye, ¿estás aquí? ¿Te siento? Recuerda, cariño, cuando lavo platos, a veces venías detrás de mí y me dabas un abrazo. Siento eso. Esa es una conexión ahí. No es grande. No es él susurrándote al oído, pero revives ese momento. Sin duda él está ahí dándote ese sentimiento. Hay una gran variedad de formas. Un par de preguntas más mientras terminamos. ¿Tienes algún consejo o guía o palabras de sabiduría para aquellos que han perdido a un ser querido y están en profundo dolor? Lo has pasado. ¿Qué puedes? ¿Qué puedes sugerirles para ayudarlos en su camino de duelo? Grief es parte de ser humano. Afecta a todos en diferentes momentos de la vida. Sabemos que nacemos y sabemos que vamos a morir. Cuando perdemos a alguien por muerte, puede golpearnos fuerte. Extrañamos a esa persona. Extrañamos que estén aquí. Extrañamos reír y disfrutar la vida con ellos. Pero sabemos en nuestra alma que están bien, que nuestro verdadero hogar está en el otro lado. Nuestro hogar es el cielo o el paraíso o como lo llames. Nuestro verdadero hogar es estar más cerca de Dios, de la fuente. Ahí es donde están. Nos regocijamos de que estén allí, pero lloramos porque extrañamos su presencia. Creo que la mayor parte de mi consejo sería entender que el amor vive para siempre. El vínculo que compartes con esa persona en esta vida nunca se romperá. Nada puede romper eso. Siempre están ahí cuidándote. Disfrutan cuando disfrutas la vida. Te miran cuando estás pasando por tu dolor y dicen, sabes, está bien, está bien, está bien, estaremos juntos de nuevo. No puedo esperar a que llegues aquí. Te envían señales, te empujan hacia un camino donde puedes encontrar alegría nuevamente, donde puedes hacer conexiones con ellos. Cuando estás en profundo dolor, es difícil elevar tu vibración para encontrarte con ellos, pero ellos siempre están ahí, esperando. Así que no te desanimes si no sientes nada. El tiempo ayuda a sanar, no quita el dolor. Siempre está ahí. Aún tengo momentos donde el dolor golpea. No es tan profundo como antes, pero aún puede golpearme. Sé que si siento ese dolor, no estoy haciendo conexiones con él porque estoy envuelta en mí misma. Pero cuando puedes moverte más allá del dolor y abrirte a las posibilidades, puedes comenzar a sentirlos. Verás una señal, verás su nombre. Veo el nombre de mi hijo mucho en la televisión. Aparecerá. Oh, Matthew esto, Matthew aquello. Digo, sí, está bien. Matthew. Eso es genial. Es un nombre común. Está bien. Eso es genial. Solo pequeñas cosas. Los azulejos. Los veré. Matthew, elige un símbolo que te haga sentir una conexión con ese ser querido y obsérvalo. Cada vez que veas ese símbolo, piensa en ellos y di, gracias por enviarlo. Gracias por ese recordatorio y lo verás más a menudo. Así que, sí, solo ayuda. Tienes que calmarte un poco con ese dolor. Llora como desees. Es tu decisión. No dejes que nadie te diga cómo llorar. Es tu viaje personal, pero encontrarás una manera de trabajar con él, de superarlo. Hay muchos recursos. Si necesitas ayuda, llegarás allí. Hermoso. ¿Por qué encarnamos? Última pregunta. ¿Por qué encarnamos? Bueno, creo que encarnamos porque nos gustan estos desafíos. Y no quiero decir que somos almas locas,
pero hay algo en nosotros que disfruta venir a este mundo físico y experimentar la vida en toda su gloria y todas sus dificultades y todo lo que nos da. Venimos. No sabemos en qué nos vamos a meter porque no se supone que sepamos. Si supiéramos por qué vinimos aquí, cuál es la lección, no hay verdadero aprendizaje. Tenemos que venir con una hoja en blanco y luego pasar por la vida. Y al final de ella, vamos al otro lado y revisamos esa vida y decimos, oh, wow, está bien. Así que entré en esa vida porque necesitaba aprender. Llena el espacio en blanco. Necesitaba aprender compasión por mi prójimo. ¿Y sabes qué? Hubo tantas circunstancias que me llevaron a ser más compasivo. Oh, wow, esto es maravilloso. O, sabes, tuve oportunidades, las perdí un poco. Supongo que necesito intentarlo de nuevo. El objetivo es traer lo aprendido al otro lado, compartirlo con todos y hacer mejores conexiones porque todos estamos interconectados. Y eso es lo que realmente importa. Podríamos quedarnos en espíritu si quisiéramos, pero no vamos a crecer porque no hay desafío. El crecimiento viene del desafío y el desafío está en lo físico. Y así vamos, una y otra vez, mejorando un poco cada vez. Maravillosamente dicho. Eres extraordinaria, querida. Dios mío, solo hablar contigo hoy es simplemente... Te sientes como un abrazo cálido. Todos los que vean y escuchen esto se beneficiarán de esta conversación, ya sea que hayan perdido un hijo u otro ser querido. Todos estaremos en esa situación donde perderemos a un ser querido. Creo que el trabajo que haces y tu elocuencia realmente ayudan a muchas personas. Gracias por eso. Es un regalo. Cuéntanos sobre tu libro. Cuéntanos dónde la gente puede aprender más sobre ti y tu trabajo. Ok. Mi hijo Matthew me empujó durante bastante tiempo para escribir el libro. Y el libro trata sobre cómo falleció, las señales que envió y cómo me llevó en un viaje para entender el más allá y hacer conexiones y eventualmente convertirme en este medio evidencial. El libro se llama, ponlo aquí arriba. No lo tengo reflejado, se ve raro, pero es Vivir y Amar la Vida. Todo el día, todos los días por Diane Calderón. Está en amazon.com. Puedes ir a mi sitio web dianecalderone.com y hay enlaces al libro y más sobre mi historia y toda la historia. Sobre Matt, me gustaría comentar sobre el título del libro. Uno pensaría, oh, eres una madre que ha perdido a alguien y cómo puedes vivir y amar la vida todo el día, todos los días. Lo intento. No tengo todos los días extasiados, pero lo intento. El título del libro vino de mi hijo. La circunstancia es esta. El mismo día que él murió en la noche. Más temprano me llamó y pidió consejo. Solicitaba un trabajo a tiempo parcial. Quería trabajar en un restaurante. Era un trabajo de asistente de cervecería y estaba llenando la solicitud y dijo, mamá, ¿qué pongo para mis calificaciones? Y le di la respuesta estándar que usualmente le daría como, bueno, sabes, soy bueno en esto. Bebo cerveza, no sé, lo que sea. Matt, le di lo que fuera mi sabiduría en ese momento. Esa noche cruza al otro lado. Días después, estoy en su casa, revisamos papeles y encontré la solicitud. No la había entregado. Y estoy mirando la solicitud y estoy pensando, oh Dios mío, estaba trabajando en eso. ¿Recuerdas cuando llamó y lo estabas ayudando? ¿Qué escribió aquí? Lo leo. En la parte de calificaciones para el trabajo de asistente de cervecería a tiempo parcial, escribió, vivir y amar la vida todo el día, todos los días. ¡Wow! Wow, Diane. Santo cielo. Esto me dejó sin palabras porque sabía que era lo último que escribió. Esto vino de su corazón y pensar que eso fue lo que escribió en el último día de su vida fue asombroso y así se convirtió en el título del libro. Alguien que me ayudó a armar este libro al final, sabes, la parte técnica, dijo, ese es el título de tu libro cuando lo leí. Ese es el título de tu libro. No tenía un título antes.
Es un título perfecto. Es la forma en que mi hijo vivió. Siempre fue un tipo bastante feliz y despreocupado. No se dejaba abatir demasiado en la vida. Siempre estaba ayudando a la gente y avanzando. Tenía una gran risa y una gran personalidad, y creo que estas son las palabras que quiere llevar adelante. Cualquiera que se tropiece con este libro y lo lea tendrá una idea de quién era, pero también una idea de qué hacer en la vida. Es como no mires atrás, solo sigue adelante. Vivir la vida cada día como si fuera el último. Estamos aquí por una razón. Disfrutémoslo mientras podamos, con todas las dificultades y alegrías. Podemos hacer esto, amigos. Llegamos allí y compartimos nuestras historias con nuestros seres queridos. Gracias. Increíble, claro. Bueno, todos, sé que querrán escuchar esto de nuevo porque esto fue simplemente, como dije, se sintió como tan profundo y como un gran abrazo cálido todo el tiempo. Así que, Diane, muchas gracias por tomarte el tiempo de unirte a nosotros hoy, todos. Les estamos enviando mucho amor desde aquí en Dulce Hogar, Alabama. Y desde Diane en Arizona. Nos vemos la próxima vez. Adiós a todos. Muchas gracias. Lo aprecio. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos a continuación y recuerda suscribirte, dejar un comentario y compartir con tu familia y amigos.